Muy buenos días, compañeros y compañeras, colegas desde sus, me imagino, oficinas y casas de habitación y otros personas que nos acompañan. Nos hubiera gustado haber realizado este evento en forma presencial, pero las circunstancias no lo impiden, pero de todas maneras, igualmente ya hemos aprendido a operar en estas circunstancias. Me complace eh, iniciar esta sesión del segundo encuentro de investigación que organizamos aquí en el CINFE en este año, denominado Cambio Climático y Producción de Alimentos en Costa Rica y Brasil, Estado y Políticas Públicas en la Garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Les damos la bienvenida a las académicas visitantes. Nos complace mucho tenerlas acá y poder conversar de diferentes áreas de cooperación en que vamos a continuar trabajando. Nos acompaña la doctora Cristiane Severo, economista, máster en Desarrollo Rural y doctora en Políticas Públicas. La doctora Fernanda Franza, economista, máster y doctora en desarrollo rural, investigadora de postdoctorado. Y la doctora Katia Grisa, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias sociales, profesora titular de la eh, Universidad de Río Grande do Sul y coordinadora de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina, muy conocido para nosotros el PPAL. Para dar un contexto de en qué historia hay que nos ha llevado a encontrarnos hoy, le paso la palabra a Fernando antes de oírlas a ellas directamente. Bueno, buenos días a todos acá presentes, los que nos siguen también. Bienvenidas Katia, bienvenidas Cristian, bienvenidas Fernanda. Qué gusto tenerlas acá por fin. Eh, Voy a brevemente mencionar el hecho de que la relación con Katia y con el posgrado en donde ella está escrita, que es el posgrado de Desarrollo Rural de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil, no es nueva. O sea, tenemos ya bastante rato de estar en contacto. Eh, Katia se incorporó a la red PPAL porque esta cooperación surge en el marco de la red PPAL. ¿Hace cuánto? Hace como unos 2014. Sí, por ahí, ¿no? Casi 10 años, más o menos, por ahí. Y Katy entró con mucha actividad, mucha gana y siempre ha traído cosas que hacer conjuntamente. Hemos colaborado desde cosas pequeñitas como escribir un paper juntos o escribir un paper para alguna revista especializada, hasta más recientemente las escuelas de políticas públicas que las hemos hecho virtuales ya por 2 años seguidos y que han sido un verdadero éxito en las cuales algunos de ustedes seguro han participado. De hecho, ahora tenemos que pensar en la tercera escuela para este año, porque es algo que no queremos dejar de hacer. Y eso lo hacemos mucho en colaboración con Doris Sayago de la Universidad de Brasilia, quien es también miembro fundadora de la red PPAL. Entonces, es en este contexto donde se da esta relación que ha caminado bien durante 10 años y que, por dicha, tenemos la oportunidad de que nos visiten acá, nos conozcan presencialmente, conozcan a los colegas y ampliemos un poco esta colaboración. Entonces, bienvenidas una vez más y vamos con el encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos y por toda la colaboración que nos han brindado y el apoyo. La idea hoy es compartir un poco de lo que hemos hecho en este proyecto en Brasil y también en esa semana de investigación que estuvimos acá en Costa Rica. Y más que todo, escucharles también sus opiniones y compartir impresiones y ver qué podemos hacer de ahora en adelante. Bueno, ese proyecto tiene el financiamiento del CNPq y
por medio de las FAPERGs, que son instituciones del gobierno de Brasil y del estado, de la provincia en donde está nuestra universidad. Bueno, como contexto del proyecto, entonces tenemos el cambio climático, ya estamos sintiendo el impacto en el sector agropecuario, ¿no? En la producción de alimentos, ya hay mucha evidencia de eso. La idea aquí no es discutir si existe o no el cambio climático, ya lo tenemos como dado, lo asumimos como dado, ya estamos sintiendo los cambios en la producción de alimentos y hay mucha evidencia de eso, hay estudios para Brasil, para Costa Rica, ya se nota que afecta también la seguridad alimentaria de esos países y de todo el mundo, tanto en el acceso como en la calidad nutricional de la producción de los productos de la producción agropecuaria y también en los precios. También organizaciones internacionales nos están alertando que eso son impactos importantes y que deben aumentar. O sea que el cambio climático actualmente es un gran desafío para el sector agropecuario. En Brasil, sobre todo, porque ese sector representa uno de los principales contribuyentes en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también porque tenemos la necesidad en el mundo de intensificar o expandir la producción de alimentos, considerando potenciales pérdidas en su productividad y aumento de la demanda por alimentos debido al crecimiento de la población. En ese contexto es importante considerar esos efectos, invertir más en estudios e investigaciones y también en políticas públicas para tratar de eso. ¿Por qué Costa Rica y por qué Brasil en ese proyecto? Bueno, Costa Rica, primeramente porque ya teníamos ese acercamiento también y yo personalmente también ya tenía una experiencia acá y sobre todo porque Costa Rica es un país que es un referente en política ambiental y también en política climática. Siempre ha tenido participaciones importantes en las COP y tiene esa pretensión de ser un país carbono neutral. Entonces nos pareció bastante interesante estudiar los dos casos. Brasil como una referencia en políticas públicas del sector rural o agropecuario. Sin embargo, hemos tenido unos retrocesos en los últimos gobiernos y los estamos intentando recuperar ahora. Nos hemos distanciado de acuerdos del clima y también están recuperando ahora. Y también tenemos esa cuestión de tener el sector agropecuario muy vinculado a deforestación. Entonces, todo ese contexto, sentimos que es interesante comparar o ver similitudes y diferencias entre los dos países. Y también ya hay evidencias de que ambos los países ya sienten efectos en su seguridad alimentaria con relación a impactos del cambio climático. Esos son los objetivos del proyecto, que sería un mapeo y análisis de lo que hay de producción científica, o sea, de evidencias científicas sobre esos impactos del cambio climático en la producción de alimentos y seguridad alimentaria de los dos países. Ya hicimos ese mapeo. Para Brasil tenemos un artículo en fases de publicación, todavía no se ha publicado, y para Costa Rica lo estamos construyendo. El segundo objetivo sería identificar y analizar políticas públicas, si es que hay, de los dos países para ese enfrentamiento de los cambios climáticos y sus impactos en la producción de alimentos. O sea, si hay acciones de adaptación, si hay algún programa, si hay alguna estrategia de los gobiernos para apoyar los agricultores y la producción agropecuaria para enfrentar esos impactos. Y un tercer objetivo es la construcción de puentes de conocimiento entre academia y la gestión pública,
porque muchas veces tenemos el conocimiento en la academia y eso no llega en la ejecución de las políticas públicas. Ahora, aquí comentarles un poquito de lo que hemos hecho para Brasil, que ya hicimos esa parte de la investigación con respecto a las políticas públicas. Entonces, entrevistamos personal, funcionarios y gestores de 9 ministerios y que identificamos que tenían competencias o programas relacionados a esa interfase entre cambio climático, producción de alimentos, seguridad alimentaria. Utilizamos ese abordaje de Kingdom, que me imagino que ustedes tienen ya conocimiento, un abordaje de ciencia política, para analizar los datos que encontramos. Entonces, identificamos ventanas de oportunidades que básicamente se dieron por elementos externos, o sea, relacionados a los acuerdos globales del clima, también en función de cambios de gobierno, sobre todo del gobierno de la presidencia, y también con la intensificación de las crisis climáticas. O sea, esos contextos fueron oportunidades para que los ministerios elaborasen y ejecutasen nuevas políticas para esas cuestiones. Entonces, aquí brevemente un recuadro que tiene un resumen de lo que encontramos por ministerios. Entonces, el primer que identificamos fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que empezó en los 90 a producir conocimiento con respecto al clima por una necesidad de responder o presentar datos e información en las discusiones internacionales del clima. Luego identificamos también en el Ministerio de Salud que hay acciones que responden a esa necesidad de responder a cuestiones emergenciales, a la inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables. El Ministerio de Ambiente también empezó a involucrarse con relación a la problemática de deforestación. Entonces ahí sacaron planes y otras estrategias de adaptación. El Ministerio de Agricultura y Pecuaria en Brasil se involucró muy fuertemente y sobre todo considerando que la relación entre deforestación y la producción agrícola en Brasil era como un problema para el comercio internacional de ese sector. Entonces, el gobierno tuvo que hacer como un plan y un programa que podrían decir, nuestra agricultura sí es baja en carbono, tenemos estas acciones. El Ministerio de Hacienda también más recientemente se ha involucrado en esas cuestiones, incluso ahora el año pasado lanzaron ese plan de transformación ecológica que tiene que ver mucho con ese flujo de nuevo gobierno. Ese es un tema ahora prioritario en la agenda del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre tiene ya hace más tiempo acciones considerando sobre todo los más vulnerables, las poblaciones que pueden sufrir más con cambios con respecto a inseguridad alimentaria. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario, que no sé si todos saben, en Brasil tenemos el Ministerio de Agricultura, que trata más como del agronegocio, los grandes productores, y el Ministerio de Desarrollo Agrario más vinculado a acciones con agricultura familiar, sobre todo, y otras poblaciones más tradicionales. Entonces, percibimos que el Ministerio de Desarrollo Agrario no se involucraba en la cuestión del clima o no pensaba sobre el clima mucho porque esas poblaciones o esos sectores no tenían ese estigma de ser productores de gases de efecto invernadero. Sus producciones ya son sostenibles.
por se. Entonces, ahora el ministerio tuvo que hacer algo porque más bien esas poblaciones están sintiendo los efectos del cambio climático. Entonces, están produciendo estrategias de adaptación para la agricultura familiar y otros sectores. Y el Ministerio de Planeamiento y Orçamento, presupuesto, ¿no? Traduciendo, ya incluye en sus planes plurianuales, que son instrumentos de gobierno, o sea, cada 4 años tienen que presentar, con el cambio de gobierno, presentan un plan plurianual en donde se va a decir qué va a hacer con el presupuesto. Entonces, desde el 2012 encontramos que hay esa temática. Luego se dio menos importancia con los cambios de gobiernos y ahora otra vez está bastante fuerte en el plan. Y por último, encontramos que recientemente se creó ese Ministerio de Pueblos Indígenas en un contexto de que se perciben que esos modos de vida de esas poblaciones son sostenibles y son importantes en el cambio climático y que también están sintiendo mucho los efectos del cambio climático. Entonces, por primera vez tenemos un ministerio específico para esos pueblos y se está pensando y se está proponiendo estrategias para el cambio climático con respecto a esos pueblos. Concluimos que cada ministerio incluyó el tema o la temática relacionada al cambio climático, sus impactos en la seguridad alimentaria, en su agenda en diferentes grados y tiempos, respondiendo a distintos problemas, implicaciones, impactos que cada sector ha sentido. Sin embargo, son todos regidos por los mismos ciclos de gobierno y las mismas crisis. Entonces, la crisis climática sí impactó a todos, pero cada uno sintió diferencias e influjos de problemas y soluciones conforme la análisis que usamos del Kingdom. Ahora en Costa Rica, para comentarles qué estamos haciendo. Ya hicimos 24 entrevistas con gestores y funcionarios técnicos del MINAI, del MAG, del MINSA, del MEIC y de la Frente Parlamentaria contra el Hambre. También hicimos entrevistas con investigadores de la UCR, del Estado de la Nación y del INTA, y fuimos a visitar algunas fincas, 3 de café en San Ramón, 2 de ganadería de leche, una en San Ramón y una en Coronado. Aquí para enseñarles una finca que es ecológica en San Ramón, tiene sus certificaciones internacionales y producen todo sin químicos, son sostenibles energéticamente, el agua también, todo lo recogen y son muy eficientes en eso. Aquí una visita a una finca de café en San Ramón. Ese productor participa de un programa del Ministerio de Agricultura que se llama Programa NAMA, que tiene acciones de adaptación y mitigación. Ese productor de leche sostenible también en San Ramón, que también participa del programa NAMA y también tiene la bandera azul que da también aquí el gobierno, ¿no? Y esa productora de leche en Coronado, que también muy orgullosa de ser bandera azul, y también participa del programa NAMA del Ministerio de Agricultura. Y ahora queríamos escucharles un poco con relación a qué ministerios o qué otras instituciones del gobierno ustedes creen que podemos entrevistar o que sería importante entrevistar. Que con relación al programa NAMA también nos pareció muy interesante porque no tenemos algo así en Brasil que trate la agricultura familiar de esa forma, ¿no? Relacionada
al clima y creemos que tendría un potencial importante en Brasil. Y con relación a las discusiones de seguridad alimentaria, nos pareció que acá en el gobierno aún son muy incipientes, son muy iniciales y no hay acciones concretas, diferentemente de Brasil, que sí tenemos ya en el gobierno algo más concreto y hace más tiempo. Y por fin también que pensar juntos acciones y proyectos que podamos desarrollar. Muchas gracias. Y ahora gustaría escucharles y abrir para el debate. Muy bien. Vamos entonces a continuar con las diferentes participaciones. Queda abierta la opción para los compañeros que están a distancia. Hay muchos temas en los cuales podemos intercambiar y si no también aquí en la mesa. Yo quisiera aprovechar, digamos, el primer punto, el último que usted mencionó, y para ponerlo en, en el tema, digamos, sugerencia de instituciones, yo diría que con NAMA, importante, el INCAFE, que es el instituto, que le da un seguimiento Toma café. particular. Y es el sector que fue digamos, el que asumió en Costa Rica el rol más importante. Y también está el Corfoga, la Corporación de Fomento Ganadero, ¿verdad? Sí, y Fernando tiene muy buenos contactos. se supone que Gaica también va con una macaña. Sí, bueno, ¿Cómo se llama? no sabía de ese. Bueno, al menos lo publicitaron, no sé si habrán avanzado en algo. Ok. Corpova se llama. Corfoga, Corporación Ganadera Nacional. Ujú. Yo ahí tengo un contacto bastante bueno que vale la pena Sí. que hablen con él. Y el ICAFE tiene toda un área, de hecho, en sus informes sobre los avances de... Luego, sobre el último punto que usted mencionó, el Seguridad alimentaria. seguridad alimentaria. Nutricional. Por casualidad, ¿verdad? Yo no le sigo, pero por casualidad hace algunos años estuve relativamente cerca de ese tema, ¿verdad? Entonces, si lo vemos hoy, esa es la impresión, ¿verdad? Pero ese no fue el tema. No quiere decir que se manejó de todo bien, ¿verdad? Pero durante los años 2000 el SAM estuvo muy activo. De hecho, hubo una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional. Yo estuve cercano y me tocó apoyar en la FAO, digamos, un seguimiento de las acciones que se estaban haciendo, ¿verdad? Y ahí había tal vez dos elementos importantes, ¿verdad? No puedo precisarle el tiempo, pero este es un tema que se manejó desde dos instituciones. Por un lado está el Ministerio de Salud, digamos, donde se tomaban acciones en relación con el tema de la dieta, ¿verdad? El tema de... Algunas veces a mí me quedaba la duda de si esas acciones eran totalmente congruentes con lo que a nosotros nos interesaba, digamos, desde el punto de vista productivo. Por ejemplo, algunas recomendaciones a mí me chocaban, digamos, ¿no? Tal vez a productores ¿cómo es que se llama? A produ- ya se me olvidó este cereal que usamos para todo. Eh, pero tuve que... Todo se puede hacer, leche, queso, se produce mucho, se puede Maíz amarillo, soya. Soya. Entonces me llamaba la atención, ¿verdad? Las recomendaciones a favor de productos de la soya en contra de productos En animales. de origen animal, ¿verdad? Y nosotros con esa, entonces para mí eso está un poco chocante. Bueno, tiene una gran discusión, por supuesto, Sí. pero digamos que el Ministerio de Salud tuvo una participación importante y a la par también el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Al incorporar el tema de la seguridad alimentaria, pequeños productores. eh, y eso fue un tema vigente, fuerte con estos dos ministerios, digamos. Ahora no le puedo precisar, pero digamos que yo diría que empezó a decaer lamentablemente, con un gobierno que a mí me simpatizaba, ¿verdad? Con
los últimos del PAC, fue decayendo, porque también no es como muchos nuevos gobiernos, todo lo que hicieron los otros entonces lo descuidaron y con este gobierno yo no, es lo que ustedes ven, ¿verdad? Eso simplemente no es preocupación, pero a lo mejor sí vale la pena, digamos, echar un poco Hacia la atrás. mirada hacia atrás. Yo puedo buscar dentro de mis papeles, bueno, papeles no, dentro de mis archivos, si tengo todavía algo de esa época. Pero se hablaba algo de cambio climático en la estrategia de seguridad alimentaria. En ese momento, la verdad que no estoy muy seguro. Creo que estaba más preocupado, ¿verdad? En ese momento era en los años 2000, ¿verdad? Digamos, algo que después nosotros con un colega escribimos, hicimos un recuento para Centroamérica y yo les puedo pasar el artículo, no es demasiado profundo, pero algo que nos quedó muy claro, ¿verdad? Es que en todo Centroamérica el tema de la sangre está presente. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo que cumplían los países en general, ¿verdad? Tal vez aquí con más profundidad es con una especie de parafernalia, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de políticas, esto es lo que tiene que estar ahí presente, ¿verdad? Que de eso se llegue por ejemplo, en el caso de Centroamérica, las estadísticas, si uno ve estadísticas de problemas de hambre, pobreza, etcétera, etcétera, entonces ahí había pero sí, posiblemente el tema de cambio climático en esos momentos, digamos antes del 2014 posiblemente no estaba tan, pero habrá que revisar, digamos, la verdad, ahora no lo recuerdo. También siempre con una influencia de organismos internacionales. Sí, La FAO sobre la FAO todo. particularmente. Ujú. Ok, no sé si hay algún otro. Está Gerardo. Tal vez a los colegas Gerardo, después Daniel y Suyen. Daniel, después Suyen. Tal vez a los colegas como preséntense, por favor, así como que si estuvieran aquí tomando café con nosotros. A mí me dejas después de ellos. Ok. Adelante, Gerardo. Bien, buenos días, mucho gusto. Gerardo Jiménez, bueno, del SIMPE. No, pero Bueno, me da tal mucho vez, gusto. Gerardo, mencionar en qué proyectos estás, porque yo creo que es importante. Es parte de mi intervención, lo voy a hacer como parte Ok, perdón. digamos, como parte de mi intervención. Eh, sí, no, bueno, muy buenos días, de muchísimo gusto. Me da conocerle lamentablemente, bueno, por las circunstancias eh, infraestructurales, pues de no, bueno, yo no me presenté en el SIMPE, pero claro que me hubiera gustado muchísimo haber compartido más personalmente. A ver, digamos, me llamó muchísimo la atención desde que se propuso este encuentro de investigación, porque en realidad el tema es bastante relevante con lo que estamos haciendo nosotros en el SIMPE. No sé si Fernando, bueno, que ha tenido tal vez más contacto con las colegas, les ha hablado un poco de los proyectos. Nosotros estamos ahorita en el cual también está participando Rafael Díaz con una jornada de tiempo pequeña, pero siempre muy activa, un proyecto que le llamamos, a ver, tiene un nombre medio raro, es estrategias, a ver, digamos, lo que estamos buscando es identificando cuáles han sido las estrategias de los productores de café, eh, como, a ver, digamos, como, pero a ver, en el movimiento que está, que está tomando digamos, las áreas de café, digamos, nosotros nos hemos encontrado en Costa Rica que el café, o sea, que la producción de café se está moviendo hacia áreas, eh, a ver, por encima de las altitudes, digamos, normales que uno podría esperar como, digamos, por condiciones agroecológicas y climáticas, digamos, que son óptimas para la producción, o temperaturas hacia abajo, digamos, altitudes, digamos, más bien, altitudes
hacia abajo y hacia arriba, que eso implica, digamos, temperaturas, a ver, digamos, normalmente eh, no aptas para la producción de café. Entonces, estamos tratando de identificar cuáles son las causas de ese movimiento, dentro de los cuales una de las variables es el cambio climático, pero no estamos considerando el cambio climático como el único determinante. Entonces, estamos ahí interesados en ver, por ejemplo, el efecto de los mercados, o sea, el tema de los precios internacionales, de las calidades, siempre juega, y también cuestiones más bien históricas, como las herencias, qué sé yo, digamos, otro tipo de factores ahí más culturales y familiares, pero a la vez, digamos, algunas presiones internas en las regiones, por ejemplo, como el mercado de tierras, ¿verdad? Entonces nosotros estamos considerando que ese fenómeno del movimiento del café se debe a un factor, o sea, se debe a muchos factores y no solo a uno, pero el cambio climático es uno muy importante por el cual estamos nosotros tratando de, de ingresar, ¿no? Digamos, como ingresar en el análisis. Entonces, hay muchísimas cosas en común, digamos, definitivamente. Nosotros hemos hecho también una revisión bibliográfica. Estamos en realidad en eso, porque el proyecto tiene un año de estar en ejecución, entonces estamos como en esa etapa más bien exploratoria, y hay como varias cosas que me gustaría compartir. Digamos, la revisión bibliográfica sí encontramos que Brasil es digamos, ha sido uno de los países en los que más se ha abordado el tema del efecto del cambio climático en la agricultura, digamos. Entonces ahí estamos todavía en digamos, en ese análisis, pero sí encontramos a Brasil muy presente en la producción de literatura académica en este tema, ¿verdad? La otra cosa, y por supuesto que a mí me interesaría muchísimo que compartiéramos, o sea, lo que están encontrando ustedes y lo que hemos encontrado nosotros. Eh, Después, el otro aspecto es en relación ya propiamente con el café. Me llamó la atención bueno, ustedes hicieron, bueno, la profesora hizo la observación de que no hay, vamos a ver, no se discute si existe cambio climático, ¿verdad? Nosotros lo estamos discutiendo. O sea, ¿por qué se los digo? O sea, y esto es como muy, a ver, es como muy incendiario, pero no es que soy trompista, ¿verdad? Para nada, pero ni bolsonarista, ¿verdad? Pero, pero nosotros estamos discutiendo a partir de los mismos datos que tenemos, ¿verdad? O sea, hay, digamos, zonas en las que tenemos sensores instalados, sensores de medición de temperatura, incluso, digamos, algunas información que tenemos del Instituto Meteorológico Nacional, y en algunos casos las temperaturas han venido hacia la baja, digamos, qué sé yo, en los últimos 5 o 7 años, ¿verdad? Por supuesto que eso no dice nada porque es una situación muy puntual, pero no nos ha permitido a nosotros decir, sí, aquí hay evidencia de cambio climático, y todos los puntos que hemos eh, sondeado, que hemos estudiado, nos dice que las temperaturas van hacia arriba, ¿no? Digamos, y uno habla con los productores y ellos dicen, sí, o sea, ellos sienten que digamos, perciben que sí hay un aumento en las temperaturas, pero cuando uno les pregunta, bueno, pero en los últimos 5 años, ¿cómo lo siente usted? Y entonces ya empiezan, bueno, no, es que sí, tiene usted razón, digamos, aquí ha estado más fresco y los diciembres más, el viento ya se quedó para enero, o sea, digamos, son una serie de aspectos, pero eso en realidad lo que nos indica es que el tema del cambio climático, o de los fenómenos, digamos, de cambios de clima en general no se pueden ver como asuntos muy puntuales. Digamos, esa es un poco la enseñanza que nosotros estamos viendo. Y eso es digamos, un elemento que nosotros estamos trabajando. Entonces, no es que nosotros estemos negando de que haya cambio climático, pero tenemos que ser entonces más finos a la hora
digamos, como de hacer estas mediciones, ¿verdad? Ese es como uno de los aspectos que nosotros estamos discutiendo ahí. El tercer aspecto que me interesa muchísimo también es, vamos a ver, en relación con con lo que han encontrado ustedes en café. Digamos, de los ejemplos que pusieron, me parece que ya son, vamos a ver, están escogiendo ejemplos de productores concientizados, ¿verdad? O sea, eh, qué sé yo, digamos, ya algunas certificaciones y algunos, digamos, otros que ya están muy claros de que esto tiene que tomarse acciones, ¿verdad? Nosotros en el proyecto estamos más bien tomando, a ver, tomando, digamos, la muestra del el productor, ¿verdad? El que nos resulte en la muestra, ¿verdad? Entonces hemos instalado algunos sensores con el apoyo de una universidad estadounidense, sensores en algunas fincas, y estamos conversando y entrevistando personas alrededor de esos sensores un poco eh, eh, para comparar, qué sé yo, las posibles movimientos, más bien, el posible comportamiento de algunas variables climáticas con decisiones que han venido tomando los productores, ¿verdad? Entonces, que también estamos, como les digo, estamos en proceso, es un año lo que tenemos y ha sido un año de mucho, como de mucho aprendizaje y de mucho movimiento de piso para nosotros, ¿verdad? Porque de repente uno esperaba como encontrar, ¿verdad? Esos indicadores de esas tendencias de temperatura hacia la alza. Pensábamos encontrar productores sudando cuando los íbamos a entrevistar y de repente, o sea, sudando y diciendo, no, ya no soportamos este Los clima, tenemos que movernos, contractores. ¿verdad? Pero sí hemos encontrado, por supuesto, digamos, como le decimos, el café en movimiento hacia zonas altas, ¿verdad? Qué sé yo, digamos, donde hay destrucción de bosque, donde hay incluso, a ver, traspaso de fronteras, a ver, de fronteras, eh, ¿cómo diríamos? O sea, de fronteras, digamos, clásicas de producción, como de que hasta aquí llega el café, aquí termina el bosque. Hemos encontrado también litigios y problemas en tribunales, ¿verdad? Por productores de café que traspasan esas fronteras, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también lo hemos encontrado hacia abajo, ¿verdad? Hacia altitudes más hacia la baja, donde las temperaturas son más altas, ¿verdad? O sea, hemos encontrado una tendencia de producir café hacia áreas costeras donde las temperaturas son más altas y lo que hemos también encontrado ahí es que hay vamos a ver, hay un indicador de aumento en la productividad. O sea, porque lo que hemos encontrado también es que las altas temperaturas aumentan productividad, no calidad, pero sí productividad. Y entonces eso también está haciendo a los productores que se muevan. Entonces lo que tenemos es una serie vamos a ver, de preguntas en este momento del análisis que por supuesto, digamos, me parece que también el proyecto que ustedes están presentando tiene una gran cantidad de preguntas y el hecho de que tengan a Costa Rica como caso de estudio, pues nos va a permitir, me parece, eh, compartir algunas eh, hallazgos que hasta el momento tenemos y preguntas de investigación y seguir en este proceso. Yo terminaría por ahí, por supuesto, muy abierto a que continuemos en el proceso de intercambio, ¿verdad? Porque creo que calza perfectamente las preocupaciones que ustedes tienen con las preocupaciones que tenemos nosotros en el proyecto. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Gerardo. Tal vez propongo oír dos intervenciones más y ustedes, y después seguimos, tenemos más participaciones. Aprovecho tal vez para darle la bienvenida a Marco Otoya. Él es el director del SIMPE, entonces que se nos está uniendo. Muchas gracias, Rafa. Buenos días a todas y a todos. Un gusto, pues, tenerles por acá en el SIMPE.
Me disculpo que tuve que ingresar un poco tarde, pero estaba en otra reunión. Espero que estos minutos hayan sido pues de mucho provecho e intercambio de buenas ideas y también pues de la dinámica que tanto ustedes como nosotros estamos trabajando. Así que un gusto y estamos a las órdenes. Muchas gracias, Rafa. Le damos la palabra entonces a Daniela, que ahí aparece como Suyen, pero Daniela, Que yo le pasé el enlace. Uno y dos. Leyendas. ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarlos. No me había dado cuenta que me aparecía como Suyen, sí, cierto. Pero el Eso. enlace fue que Suyen me lo pasó. Deje de estar hackeando cuentas. Sí, Daniela, no yo. mea culpa. Bueno, un gusto saludarlos. Tuvimos la oportunidad de conversar con las investigadoras de Brasil, con la profesora, con los estudiantes, y fue un gusto muy breve. Me hubiera también encantado estar allí con ustedes. Yo me llamo Daniela García y trabajo en el programa Una Bioeconomía y otros proyectos relacionados con bioeconomía, con ciudades inteligentes y sostenibles. Hemos estado también trabajando temas de economía circular y bueno, me encantan sus preguntas de investigación, las que pudimos ahora ver en la filmina que presentaste, porque resuenan mucho con preguntas de investigación que también nos estamos formulando en bioeconomía, ¿verdad? El concepto de bioeconomía es un concepto muy de moda, ¿verdad? Que incluso lo empezamos a encontrar en documentos más recientemente. Bueno, justamente nosotros trabajamos haciendo un mapeo de proyectos de bioeconomía en la universidad. El profesor Gerardo también estuvo trabajando con nosotros viendo tesis que hay en la universidad en temas de bioeconomía. Y realmente, aunque la universidad ha trabajado en líneas que podemos vincular con bioeconomía, no tienen la palabra bioeconomía. Y creo que algo parecido pasaba con cambio climático, ¿no es cierto? Aunque se venía trabajando, digamos, desde tiempo atrás en temas vinculados con el agua, por ejemplo, la seguridad del agua, porque había escasez, etcétera, no se vinculaba con cambio climático porque las agendas de desarrollo estaban enfocadas quizás en otros temas. Y bueno, lo que quería decirles es que quizás allí también vale la pena hacer un análisis histórico como para poder ver que hay varias influencias en el discurso, digamos, de política nacional. Se ve influenciado por la gobernanza global, por discursos, ¿verdad? A nivel global, pero también a nivel nacional de desarrollo. Por ejemplo, en Costa Rica, en los años anteriores a los años 1990, probablemente la seguridad alimentaria iba a estar más asociada a temas de desarrollo, más cercano al modelo de desarrollo, al Estado interventor, a la salud, ¿verdad? La seguridad alimentaria muy asociada a la salud, a la nutrición, que eran los temas de desarrollo principales y de la intervención del Estado. A partir de los años 90, con el discurso global también de cambio climático, entonces estas agendas empiezan a tener un enfoque que se asocia seguridad alimentaria, y otros retos a nivel nacional con temas de cambio climático. Y por supuesto porque también los efectos empiezan a sentirse de forma más contundente. Bueno, ese era un comentario que quería como hacer en general sobre la importancia de también hacer como un análisis histórico de cuándo es que empieza a verse en el discurso los conceptos que estamos analizando. Y quería también aprovechar para preguntarles sobre las preguntas de investigación que ustedes hicieron. La que estabas mostrando ahora, que sobre todo son políticas, la identificación de políticas de seguridad alimentaria en las agendas de diferentes ministerios, tenía la pregunta de si estabas viendo políticas que fueran sobre seguridad alimentaria, pero que además se cruzaran con cambio climático, cómo, bueno, que si ese era el criterio y si además estaban viendo políticas que no solo estuvieran en el papel, sino que también se estuvieran implementando con proyectos y que si ese era un criterio también para seleccionar las políticas que estén en los diferentes ministerios, en el caso de Brasil. Y luego quería preguntar
referirme al primer objetivo que ustedes plantearon, que es mapear impactos del cambio climático en la producción de alimentos en, ¿verdad? En Brasil. Yo quería preguntarles si ya han hecho ese mapeo de impactos de cambio climático en la producción y cómo lo han hecho, que me parece muy interesante, me parece un reto poder mapear los impactos del cambio climático en la producción, cuáles son las codificaciones que utilizan ustedes para decir, ah, bueno, este es un impacto que vinculamos al cambio climático o, ¿verdad? A la adaptación, a la mitigación, o no calza dentro del cambio climático. Es otra la causa de este impacto. Y luego con el último, la relación, me parece que leí que su tercer objetivo es, no sé si era fortalecer la relación academia con sectores productivos. Ese me interesa mucho porque también lo queremos hacer en la universidad en términos de fortalecer la relación de lo que hacemos dentro de la universidad con diferentes enfoques multidisciplinarios para apoyar a los sectores productivos. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Para terminar esta parte de preguntas y después seguimos con muchos. Suyen, y después... Muchas gracias, muy buenos días, compañeros y compañeras. También muy agradecida del espacio y que también ustedes hayan compartido parte de toda la evidencia y su recorrido en estos días en Costa Rica. Sobre actores claves, que es como el primer punto que quería conversar, que ustedes podrían consultar, sobre el tema propiamente cambio climático, la Earth ha generado bastante documentos, que tal vez podría ser alguien importante, del cual, bueno, es una institución que ustedes podrían consultar. La otra, que a raíz de el proyecto de investigación actual en el que estamos cerrando, que justamente es de ganadería, pero han salido temas ambientales, que también a nosotros nos resultó importante de consultar, es la Dirección de Cambio Climático, porque justamente el que ha estado liderando mucho la agenda es MINADE y no el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aun cuando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería hay un programa nacional de carne, que son los que han tratado de ir haciendo la vinculación. Y con eso, yo les recomendaría que tal vez agendemos una reunión con mi compañero Randall y conmigo, pues justamente el año pasado terminamos de hacer las entrevistas a varios de estos entes. Tal vez no era el fin estudiar cambio climático, porque, bueno, tal vez no les comenté, el proyecto en el que yo me desempeño es en la parte de globalización y comercio, pero justamente las presiones ambientales salieron al momento de estar consultando con ganaderos, incluso con las mismas confederaciones. El tema acá es que la misma cadena de ganado es una cadena bastante compleja y pueden venir estímulos desde diferentes partes. Esto me lleva a proponerles, así como lo hizo la profesora Daniela, de ver la trayectoria de la agenda agroambiental en Costa Rica. Afortunadamente, cortesía de don Fernando y Jean-François Lecoq, hicimos una evolución de esta institucionalidad desde el año 1910 hasta el año 2010. Es un documento de fácil consulta. Sufriste mucho con nosotros esa vez, yo me acuerdo. Sí, pero es un documento ya publicado y ve que nos puede servir. De hecho, estaba pensando de que... No, ella sufrió mucho por decir. Pero justo estaba pensando... Tanto que se enojó con nosotros. Bueno, ahí está, si no ahorita se los paso, pero justo estaba pensando que ese puede ser un punto de partida para justamente entender esta intersección de las presiones, porque a veces fueron, desde ese momento no fue tan orgánico, sino que también fue mucha presión regional de estrategias grandes, como cuáles, como la Parca, que en ese momento se dio. Y justamente ahorita no, me parece que la parte de seguridad alimentaria no la vamos a encontrar tan fácil desde el NAMA, sino que la podemos encontrar más fácil desde la agenda agroambiental. Y justamente ahí la conexión que lo hacen es sobre bioeconomía, seguridad alimentaria, cambio climático y cadenas de valor. Y así en la institucionalidad, ese es como el ordencito que se está dando a través de otros instrumentos. Entonces yo lo que propondría es compartirles un poco el avance de lo que hemos tenido sobre agenda agroambiental y este otro documento que es más histórico. Pero creo que podría ser un muy buen punto de partida como a raíz de la información
que nosotros justo recolectamos en diciembre del año pasado. Contactar a instituciones como el Ministerio de Ganadería, a nosotros nos tardó un año. Entonces, tal vez podemos aprovechar ya la información que hemos recolectado y también encontrar pues interseccionalidades de los proyectos que también hemos desarrollado, como lo decía el profe Gerardo, con los de nosotros. Muchísimas gracias. Y sí, ahí está el documento, Sofía. Ahorita se los paso el chat. Gracias. Gracias, Uyek. Tal vez entonces, después seguimos con más preguntas. Ok. Adelante. Sí. Empieza. Ah, solo comentar rápidamente porque no queremos entrar en la discusión si hay o no cambio climático. Primero, porque ya tuvimos una experiencia de perder mucho tiempo en eso en una otra reunión. Y bueno, no es nuestra área, digamos, no somos expertos en meteorología o en esos asuntos. Y entonces, para ese proyecto lo tomamos como dado y también estamos evaluando qué hay de evidencia científica, qué hay de estudios científicos que digan que sí que hay y que hay esos impactos, entonces, en la agricultura y en la producción de alimentos. Pero sí, digamos, claro que hay efectos diferentes y por ejemplo, tener un local de producción de café que más bien está haciendo más frío puede ser también cambio climático, no quiere decir que el cambio climático tenga que ser más calor, ¿no? Bueno, el interés de la investigación, el interés principal es enfocar lo que hay de políticas públicas para eso. Entonces, tomamos que hay cambio climático, que hay un impacto en esa producción y qué hacen los estados de Brasil y de Costa Rica o qué hacen los gobiernos, si es que hacen algo para apoyar a los productores, apoyar para que no se den tantas pérdidas de producción frente al cambio de temperatura, al cambio en las lluvias, aumento de sequías y otros efectos que ya se están manifestando. Entonces, estamos buscando ver qué hay de adaptación, qué el gobierno está proponiendo de adaptación a los productores. Al primer que manifestó, don Gerardo, muchas gracias. Tenemos mucho interés de colaborar también y de intercambiar nuestra revisión bibliográfica. De hecho, para Brasil sí salieron un montón de estudios, me tardé un montón revisando, y para Costa Rica mucho menos. Entonces, creo que hay dos cosas también. El tamaño del país, tenemos más instituciones de investigación, tenemos más gente haciendo esos esfuerzos, diferente de Costa Rica, pero también hay estudios regionales y para el mundo que también se pueden traer para el caso de Costa Rica. Por ejemplo, hay estudios de arroz o del café que sí se puede traer los datos para la producción de acá. Pero sí estamos construyendo la revisión bibliográfica para Costa Rica, entonces sería muy interesante, podemos intercambiar. Sí, sobre la pregunta con relación a la investigación acá, estuvimos entonces buscando qué hay de políticas públicas considerando eso. Entonces, ¿qué hay de políticas públicas pensando que hay que adaptarse? Entonces, si es que hay y cuáles hay. Entonces, tal vez por eso que estuvimos entrevistando agricultores que ya están con la conciencia, porque desde el Ministerio de Agricultura nos llevaron a visitar fincas que están en el programa NAMA, porque pedimos que nos mostraran cosas de adaptación. Entonces, fincas que no están se adaptando o que no quieren adaptarse o que no sienten la necesidad de adaptarse, no sería nuestro interés de entrevistar, pero sí siento que los proyectos son complementarios. Lo que ustedes están haciendo es muy complementario. Y más. La pregunta también sobre la revisión bibliográfica, sobre lo que encontramos de impactos en la producción agrícola fue por revisión bibliográfica. Entonces,
estuve buscando estudios que traeran estos temas, seguridad alimentaria, producción de alimentos o producción agrícola y cambio climático. Entonces fue sobre todo proyecciones con modelos para el futuro de impactos en el arroz o en el café o en la agricultura en general o en una zona. Entonces ya tenemos proyecciones que en el sur de Brasil va a haber más lluvia, va a aumentar la temperatura y en el norte del país se va a dar más fuerte en las sequías, que también va a haber cambios en los tiempos. Entonces los agricultores ya sienten que antes sembraban en, qué sé yo, en enero y ahora tienen que sembrar en mayo porque la cosecha tiene que ser en otro tiempo. Entonces, buscamos esos estudios que traeran estos términos y sobre todo proyecciones con modelos. Y el tercer punto del interés del proyecto de fomentar o crear puentes entre la academia y la gestión pública, o sea, los gobiernos. Entonces, que es algo que también nos gustaría conversar después. La idea inicial era proponer como un curso o webinarios o un seminario en línea y traer experiencias de los dos gobiernos, invitando gestores públicos, funcionarios de los ministerios y también académicos o investigadores que estén en los temas. Entonces, por ejemplo, gente de la nutrición de la UCR y gente del Ministerio de Agricultura de Brasil y de Costa Rica, que podamos hacer como intercambios en algunos días en línea y fomentar esas puentes de conocimiento. Esa es la idea. Creo que dejar que Katia y Fernanda también puedan dar sus... Gracias por los comentarios. Quizás dos puntos. El primero, un poco, Daniela nos preguntaba sobre el perímetro de la investigación y si analizamos solamente políticas de seguridad alimentaria y cambio climático y también si vamos más allá y analizamos la implementación también. Entonces, sobre el perímetro de la investigación, la idea es mirar todas las acciones que tratan del tema cambio climático, producción, alimentación, nutrición. O sea, la idea es mirar cómo si hay acciones que intentan disminuir los impactos de los sistemas alimentarios en el cambio climático, mucho más políticas de mitigación, pero también cómo los diferentes ministerios están trabajando para disminuir el impacto del cambio climático en la inseguridad alimentaria de la población. Y aquí tenemos mucho más acciones de adaptación de diferentes sectores, sea, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social en Brasil, que ahora está pensando en acciones para disminuir, para trabajar con emergencias climáticas, o sea, tiene un evento climático extremo y que va a impactar la seguridad alimentaria de la población. Entonces, ¿cómo pensar estrategias para disminuir los impactos de los eventos extremos en la seguridad alimentaria? Entonces, son las dos vías que estamos trabajando y también estamos trabajando mucho más en la formulación de las políticas y no en la implementación, porque sería muy larga la investigación. O sea, estamos mirando los programas que los ministerios crean para contestar los problemas de cambio climático y seguridad alimentaria, pero no vamos hasta la implementación. En general, también son acciones, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ahora que trabaja mucho con la agricultura familiar, está escribiendo, está elaborando un plan nacional de adaptación para la agricultura familiar. Es un plan
que tiene muchas acciones, o sea, analizar la implementación sería muy difícil y el plan está solamente empezando, en el inicio, entonces sería difícil tener resultados. Pero la cuestión central es cómo el tema entra en la agenda de diferentes ministerios. Es esto. Y es muy curioso cuando don Gerardo ha hablado también la duda si hay cambio climático en Costa Rica, porque ayer nos ponieron la misma cuestión. Y Daniela nos preguntaba un poco sobre las evidencias que tenemos en Brasil sobre los impactos en la agricultura. Tenemos muchos estudios sobre eso. Es cierto que trabajamos mucho más con proyecciones de los impactos, pero, por ejemplo, en la Amazonía tenemos muchas evidencias que las cosas están cambiando muy rápido, sea por la deforestación, pero también por el cambio climático. Está cambiando todo el régimen de lluvias en la región y todo esto impacta mucho la agricultura y mismo la seguridad alimentaria. Estamos hablando incluso de una savanización de la Amazonía brasileña en los próximos 20, 30 años en Brasil. Pero sí tenemos quizás mucho más. También tenemos evidencias, por ejemplo, del aumento de los eventos extremos en Brasil, de los eventos climáticos extremos. Los datos son muy impresionantes sobre esto y hay estudios sobre cómo los eventos extremos y el cambio climático están cambiando, por ejemplo, la alimentación de las comunidades tradicionales, de los pueblos indígenas, porque está muy difícil planear la producción y con esto la población está consumiendo mucho más productos, alimentación industrial que la producción local. Bueno, quizás estos dos puntos por ahora. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con otra ronda de comentarios y preguntas. Fernando, y quienes tengan interés ahí nos van avisando. No, tal vez un par de, porque ya hemos hablado varias cosas, tal vez lo que recupero un poquito la sugerencia de Suyen, de que para poder mirar digamos, X configuración de políticas públicas sobre un tema, hay que echar un poquito a ver de dónde viene la discusión, o sea, un poquito la perspectiva histórica para atrás. Porque, digamos, acá el tema, como yo creo que se los dije hace ratillo cuando comenzamos a pelotear este tema, el tema de seguridad alimentaria no es nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, digamos, no hay un ambiente de discusión sobre el tema. ¿Por qué? Porque el tema sale en un contexto, creo yo, que se contaminó de alguna manera digamos, un enfrentamiento más ideológico entre los que defienden las teorías más neoliberales de que importamos lo que no somos eficientes para producir y exportamos lo que sí, y entonces nos olvidamos del arroz, los frijoles y el maíz y nos dedicamos a sembrar piña y banano y listo, contra los que defendían la soberanía alimentaria, que es un movimiento político, ¿verdad?, de activismo. Entonces, esa polarización, creo yo, esa es mi idea, digamos, le restó espacio al tema de seguridad alimentaria como tal. A tal grado que yo recuerdo cuando trabajábamos, Katia, el tema de la agricultura familiar, que colaboré yo en el 2014 mucho con la gente del ICA, con Mario, con Byron, con Pepe, para poder, digamos, desarrollar el tema en Costa Rica, había que separarlo de ese pleito, ¿verdad?, de ese enfrentamiento entre liberales económicos y activistas de la soberanía alimentaria. Ahí fue cuando comenzamos a darnos cuenta de que el tema no tenía un espacio de discusión y es un tema muy relevante, ¿verdad?, porque hablábamos de diferentes shocks posibles que pueden afectar el flujo de alimentos, las cadenas de alimentos globales, y recuerdo que por esos años, incluso antes, a raíz de la crisis económica financiera del 2007-2008, se habló, FAO lanzó una alerta de que eso podía
a trasladarse a las cadenas de insumos que afectarían a su vez las cadenas agroalimentarias. Y que eso simplemente no había ninguna estrategia país para eso. Luego aparece, entonces el tema se dejó de discutir, por eso creo yo que se mató el espacio, ¿verdad? Luego aparece, y ahí esta persona que yo no sé si ustedes hablaron con Karen Chacón del programa Estado de la Nación, ya lo tiene muy documentado, ahí aparece el Ministerio de Salud, pero con un enfoque de nutrición, no tanto de capacidad de producción de alimentos, sino de nutrición. Y es el Ministerio de Salud el que empodera el tema. Y entonces ahí donde aparece el nombre SAN, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es el que se mantiene oficial hasta el momento. Entonces creo que eso hay que documentarlo un poquito para poder entender por qué aquí no se discute mucho sobre eso. Y si se discute desde una óptica muy técnica de seguridad, no tanto de seguridad alimentaria, sino más bien de seguridad nutricional. Eso por ahí. Lo otro es el tema de las NAMAs, ¿verdad? Las NAMAs, si ustedes me preguntan a mí por qué han sido tan exitosos, porque el gobierno no lo ha empoderado. Porque el gobierno cuando empodera algo, generalmente lo da al traste. El NAMA sale como un dispositivo muy técnico y por dicha y gracias a Dios se quedó en ese nivel muy técnico. Lo acogió el MAC y el MAC lo desarrolló desde una perspectiva muy técnica, de muy bajo perfil, a tal punto que pasó muy invisibilizado y comenzó a echar mano de sectores que estaban como necesitados de esa innovación institucional. Sector ganadero, por ejemplo, ¿verdad? Que ya comenzaba a sentir los efectos del cambio climático, sobre todo en Guanacaste. Yo me recuerdo bien clara la famosa sequía del 2014, 2015, 2016, que fueron años niño terribles para el sector ganadero en Guanacaste. El NAMA ahí ayudó bastante. Y se consolidó, incluso con Jean-François hicimos un pequeño paper que yo tendría que buscar para ver sobre experiencias de ganaderos en la zona de Guanacaste, implementando el NAMA. Luego apareció el café y lo empoderó. Y yo creo que el NAMA café está evolucionando más por méritos del ICAFE que por lo que se haga. El MAC ahí juega su rol, ¿no? Su rol técnico, pero se mantiene así. Ahora hay interés de Nama Ganadería, hay interés de Nama Caña, o sea, es una experiencia para mí de lo más exitoso que hay, que tenga que ver con el tema de manejo del cambio climático. Y ahí donde yo les iba a hacer una sugerencia, pero ya oyéndolas veo que no alcanza mucho, porque ustedes quieren concentrarse en la parte de políticas públicas, porque es la delimitación del proyecto, pero podríamos pensarlo para una eventual segunda parte, ¿cuál es el rol de digamos, de las acciones colectivas, de la acción colectiva que hace clic con política pública y toma un instrumento como este para hacerlo exitoso? Porque estamos de acuerdo, y café es algo es algo híbrido, es una institucionalidad híbrida, acoge el NAMA, acompañado de esta instancia técnica en el Ministerio de Agricultura, y lo lleva a buen puerto, pero es el rol de las cooperativas de café las que han hecho muchas de las cosas que caminen, ¿verdad? Entonces, hay que ver el rol de esa institucionalidad híbrida, en el caso de las corporaciones como ICAFE, como Corfoga, eventualmente la ICA, y el rol de las acciones colectivas privadas, como las cooperativas, que se encargan de impulsar estas cosas porque les ven una gran utilidad y una gran ventaja. Hay un programa que no sé si ustedes lo han detectado, que es una certificación porque las cooperativas para poder subsistir en un mercado tan cambiante como el café y amenazado por el cambio climático, echan manos de certificaciones ambientales y sociales. Eso ha sido histórico. Más recientemente está un programa que viene de la Unión Europea que se llama Cero Deforestación. Café certificado que viene de zonas no deforestadas. O sea, no se deforesta para ampliar zonas de café. Gerardo tiene mucha razón cuando dice que hay, porque siempre en estas cosas hay gente que viola, pero es más difícil una violación
de una área reforestada o con cobertura forestal, desde una iniciativa individual, un productor que quiera hacer las cosas por la mala, a que una cooperativa lo haga. La cooperativa se va a cuidar montones de eso, más bien va a prevenir que sus miembros no lo hagan. Entonces ahí ese mecanismo de autocumplimiento es un mecanismo interesante que se hace desde la acción colectiva. Entonces eso es para ponerle atención a futuro. Muy bien. Bueno, voy a participar. No sé si alguien más tiene interés. Mientras tanto, yo voy a participar. Después Gerardo, entonces. Tal vez la participación que yo quería hacer en relación con el NAMA en el tema de café. Ahí se generó aquí en el caso de Costa Rica eh, digamos, primero porque el sector cafetalero, yo creo que el primero es más, Fernando, es café antes que, más que ganadería, es el sector cafetalero. Así, sí, sí. Pasó en los años 80 de una posición reactiva, ¿verdad?, a una posición proactiva, digamos, en relación con los temas ambientales. Reactiva porque en aquel momento le empezaron a aplicar regulaciones por el uso del agua, que aquí, y la contaminación del agua a partir del primer procesamiento, ¿verdad? Y luego, entonces ya lo vieron como, ya se incorporó como parte de la competitividad. Ahora, aquí hay un tema interesante, y es que a partir del Ministerio de Agricultura, con el tema de la sostenibilidad y después el tema del NAMA, muy interesante que el Ministerio de Agricultura muy temprano empezó a fomentar algo que hoy en día es una gran tendencia, ¿verdad? No quiere decir que domine el café, pero una gran tendencia, si uno lo ve, si uno lo ve por números, es la aparición de microbeneficios, de la aparición que rompe el esquema nuestro. El esquema nuestro es muy regulado, al principio regulado, orientado a escala grande, ¿verdad?, para garantizar el buen procesamiento y sacar el procesamiento de las manos de los productores, porque eso afectaba la calidad. O sea, de hecho, un productor tiene prohibido secar café, o sea, tiene que entregarlo. Una vez que lo recoge rápidamente, tiene que entregarlo. Ahí tiene que ir un beneficio. Eso iba a favor, ¿verdad? Pero entonces, con el tiempo, fueron haciéndose cambios institucionales para cambiar regulaciones y que entonces pudieran surgir beneficios de escala más pequeña. Y estos beneficios estuvieron en un inicio fomentados por el Ministerio de Agricultura con el tema de sostenibilidad, y después se conectó con el NAMA. Entonces ahí uno puede ver una cantidad importante de microbeneficios que están en esa línea. Ok, creo que está Gerardo. Ok, sí, no, tal vez muy rápidamente, ya porque es mi segunda ronda, no, digamos, ponerme a disposición porque por supuesto me interesa muchísimo que podamos hacer intercambio. Y digamos, una acotación en relación con la discusión de si hay cambio climático en Costa Rica. En realidad, digamos, nosotros para nada estamos llegando a una conclusión diferente. Quizás vamos a ver, lo que nos ha movido el pie un poco es que el tema del cambio climático no es un asunto tan lineal como decir, vamos a medir indicadores de cambio de temperatura y ya hay cambio climático, y si no, no hay cambio climático, ¿verdad? Entonces es un asunto que no es tan lineal, y además también hay un asunto digamos, como de impacto local, ¿verdad? Porque uno puede, y de hecho estamos tratando de documentar también este tema digamos, como el cambio climático a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en Costa Rica, ¿verdad? Digamos, como los indicadores globales, pero también hay un tema de impacto local, ¿verdad? Y entonces, en la zona de estudio en la que estamos nosotros aplicando el caso, se identifican una gran cantidad de microclimas, porque hay mucha montaña, digamos, en línea recta puede haber una corta distancia, pero en climas totalmente diferentes, ¿verdad? Es curiosísimo, ¿verdad? Es interesante entonces es como lo otro, digamos, que nos ha puesto pone una variable interesante digamos, en el estudio,
que no se trata solo de extrapolar, digamos, algunos indicadores globales para ver, sino que también el tema, digamos, de impacto local es importantísimo, ¿verdad? Entonces es como para, digamos, matizar un poco la discusión de si hay cambio climático o no, porque yo creo que eso tal vez no es tanta la discusión, sino es más bien cómo está impactando esos fenómenos globales, ¿verdad? En las decisiones locales, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? Con esos análisis. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Yo No, no tendría, sé si tal vez si hay otra persona y hay algún otro, yo tendría si no, una entonces, pregunta. bueno, está Yo bien. puedo, Sí, sí. Hemos visto que los ministerios aquí en Costa Rica que están mucho más involucrados en los temas de cambio climático, agricultura y alimentación son el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura que ha sido que está muy fuerte, el Ministerio de la Salud. Y nos gustaría de preguntar un poco sobre el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda, no sé cómo es aquí en Costa Rica, pero si hay alguna acción del ministerio responsable por la economía que trata, por ejemplo, del cambio climático y sus impactos en la agricultura, en la alimentación. Por ejemplo, una cuestión que yo creo que en Costa Rica es importante son los precios de los alimentos. Si el cambio climático, bueno, mundial va a impactar la producción mundial, esto va a tener un impacto muy fuerte en Costa Rica también en términos de precios. O sea, hay algo en este sentido mucho más central en la discusión de la economía en Costa Rica. Y también yo creo que Daniela y Jorge trabajan con bioeconomía. Es que en el debate de bioeconomía hay algo sobre bioeconomía y sistemas alimentarios. Pregunto esto porque justamente el Ministerio de Hacienda de Brasil ha lanzado el plan de transformación ecológica que Cris estaba hablando y un eje central es justamente bioeconomía y sistemas alimentarios. O sea, hay una interfase aquí entre cambio climático y alimentación que es importante para nosotros. ¿Hay algo así en Costa Rica? bueno, me arriesgaría a decir dos cosas. No, creo que no la hay. Ha habido algún debate, pero más bien académico, eh, de que en el sistema tributario se incorporen elementos, digamos, impuestos que tengan que ver con el cambio climático, pero digamos, de impuestos verdes que se ha denominado, pero Sí. creo que no ha pasado más de una discusión académica. Aquí lo ha impulsado la Fundación Ebert. Es una fundación de socialdemócrata, digamos, que ha impulsado eso. Aquí en la universidad hay un académico en la Escuela de Economía, se llama Fernando Rodríguez. Él fue viceministro de Hacienda y ha trabajado en esos temas. A lo mejor si les interesa, puede ser que él esté más al tanto y ha hecho alguna investigación en esa línea. Ahora, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, digamos, bueno, especulo, ¿verdad? Pero a lo mejor sirve para buscar más. Creo que muy poco explícitamente, pero digamos, sí tiene que pasar por el tema de cómo se regulan, digamos, los alimentos. Aquí los precios de los alimentos van en una tendencia a desregulación, más bien, digamos, aquí tenemos, Costa Rica se adhirió a la OCDE, ¿verdad? Y tiene 4 puntos muy negros, ¿verdad? Para mí no son tan negros, pero puntos muy negros, ¿verdad? Es que había una protección a la importación de arroz, ¿no? Para proteger el sistema de producción interno, ¿verdad? Eso ya se rompió, ¿verdad? O sea, ahora estamos a expensas de los precios internacionales, ¿verdad? Entonces eso, en términos de seguridad alimentaria, tiene una connotación. Me parece que aquí se ha sido muy livianito con ese argumento, ¿verdad? Y tragarnos el cuento de los mercados libres.
En el tema del azúcar también hay una discusión porque hay un sistema regulado muy interesante, para mí muy interesante, o sea, un sistema agroalimentario donde a los productores les llega el 60% del valor del azúcar, digamos, yo creo que rompe cualquier esquema, ¿verdad? Y aunque no hay mucha intervención, sí se menciona de vez en cuando en el caso del café, porque tiene algún sistema de financiamiento, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Economía, yo diría que no está a favor, pero sí está poniendo en peligro. Me parece que ese tal vez sería la pregunta que yo me haría en relación con las acciones que están tomando. ¿Y hay acciones para disminuir la importancia de las importaciones de alimentos? No, ¿No? todo lo contrario, más bien se está buscando incrementarlas. Sí, sí, que seamos neutros en ese sentido. Por eso es que les decía yo que como no hay un debate abierto, decente y técnico sobre qué es seguridad alimentaria, cómo tenemos que entenderla, porque seguridad alimentaria no es necesariamente que todo lo que nos comamos tiene que Sí, producirse acá. no es No autónomo. es soberanía. No es autarquía alimentaria, es más bien un repensar cuáles son las estrategias que el país debería tener para garantizar, incluso bajo posibles shocks, bajo escenarios de shocks, un abasto de alimentos y no esperar que simplemente pase algo y hay encarestías. Pero como no hay ese ambiente, entonces más bien lo que prima es el viejo argumento neoliberal de los 90 de que el país tiene que recuperar sus ventajas comparativas y dedicarse a promover la agroexportación donde sea exitoso y donde no, no. Pero es un argumento de los años 90, Sí. no ha cambiado, es el mismo. Y usted ve los discursos de los que llegan a los ministerios, viene siendo muy alineado en esa dirección. Y cuando usted los quiere sacar, parece como un cassette, ¿verdad? Como lo dijo don Rafa, puntos negros de la OCDE, pero nadie se sienta a decir a la OCDE, vea lo que pasó con los productores de café en México cuando desapareció el ICAFE de ellos. Ahí están, viendo a ver cómo recuperan el ICAFE de nosotros. Nadie le dice a la OCDE qué fue lo que pasó con los 130 productores y sus organizaciones de arroz en Bagaces y en Cañas, cuando aquí, a lo loco, y sin ningún estudio técnico, bajaron el arancel y beneficiaron a 4 importadores nada más y el precio del arroz no bajó, ¿verdad? Entonces, más bien aumentó. Entonces es O sea, aquí la política, como que es repetir un mantra. aquí no es política productiva, sino política a favor del importador, que además han tenido una influencia importante. En las campañas, sí, en las campañas. Entonces es un poco jodido porque, digamos, eso es un fenómeno que se da, obviamente, y ya es el principal fenómeno, pero cuando uno habla con la gente que se supone que está técnicamente detrás de estas cosas, yo los siento como enciclados en un discurso. No salen de ese discurso y te lo repiten una y otra vez, y es el mismo discurso que yo vengo oyendo en los años 90 del siglo pasado. Y cuando uno pone evidencia nueva de lo que ha sucedido, no tienen respuestas. Entonces, a mí me preocupa montones de que de que la política esté tan condicionada a pegarse a manuales, porque eso es lo que es políticamente correcto o porque eso es lo que hay que hacer, pero nadie se detiene a ver cuáles son las consecuencias de eso, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, y yo creo que parte del hecho de no tener un espacio de discusión adecuado sobre qué significa la seguridad alimentaria. Sí, de hecho, perdón, en algunas de las entrevistas mencionaron eso, que para este gobierno la seguridad alimentaria es tener acceso a alimentos, acceso. no importa a dónde Pero eso ha venga. sido lo mismo en los últimos 4 gobiernos. O sea, si uno toma los últimos 2 gobiernos que se suponía que eran más favorables al sector agropecuario y el anterior de Liberación Nacional, el último, es la misma, es que son la misma gente y es la misma línea de trabajo, ¿verdad? Es que tengamos acceso. Entonces, para ellos, con que llegue un barco lleno de arroz, Sí. ya es acceso. No se piensa ni siquiera en los precios y los No, más pobres van a o poder. qué va a pasar si ese barco no llega por X, Y, Z razón, porque hubo un shock geopolítico, hubo un shock sanitario, hubo un shock climático, o sea, estamos cada vez más expuestos a riesgos fuertes que pueden venir de diferentes fuentes, ¿verdad? Y no hemos aprendido la dolorosa lección de qué pasa cuando ya la comida no esté, porque X, Y, Z razón, ¿verdad?
Me gustaría agregar algo también Ah, sobre los instrumentos. Bueno, y a propósito de lo que decía Fernando, tiene que ver también el discurso de desregulación de la economía, ¿no? Que es muy fuerte, donde lo que prima es el sistema de mercado, los precios, y ha permeado ese discurso mucho dentro de los jerarcas de ministerios, que en realidad eso es lo que han apoyado de alguna manera a través de la política pública. Bueno, les quería comentar dos estrategias que a mí me llaman mucho la atención y que no han sido, digamos, se desarrollaron durante el gobierno de Alvarado y no han sido después retomadas. Una es la estrategia económica, territorial, descarbonizada e inclusiva. Tiene un nombre muy largo. Allí lo puse. Esta estrategia la impulsó el Mideplan, el Ministerio de Planificación. No hemos llegado al Ministerio de Hacienda, definitivamente, como dice don Rafa y de Fernando, no. Ahí no, la política climática sigue siendo limitada al ámbito ambiental, muy limitada al ámbito ambiental o agrícola, pero no ha permeado como a nivel económico o de estrategia de desarrollo económico. Entonces, esta estrategia del Mideplan, que es el Ministerio de Planificación 2020-2050, se llama Estrategia Económica. Ahí puse el enlace territorial, está en el chat, para una economía inclusiva y descarbonizada. No hace el vínculo, no sé si hace el vínculo con seguridad alimentaria, porque no hemos hecho esa búsqueda, Sí. esa relación, pero sí, bueno, con temas de bioeconomía de manera indirecta, porque tiene palabras como biomedicina, biotecnología, que están muy asociadas a la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Y otra es la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que también es otro instrumento, la Estrategia Nacional de Bioeconomía del 2021, que también esta fue desarrollada por el MISID, también habría que ver si incluye el tema de seguridad alimentaria. Y un programa que existe a nivel nacional es el Programa Nacional de Clústeres, por decirlo en español, clusters. El Programa Nacional de Clústeres es del Ministerio de Trabajo, sorprendentemente. Y habría que ver también si allí hay alguna mención sobre el tema de seguridad alimentaria. Yo me imaginaría, esperaría que sí, No, pero no hay, del Ministerio de Trabajo, sí. no hay. No la hay, dice sí. Ujú. yo no sé, ¿verdad? Tal vez aprovechando lo que menciona, recordé, tal vez podría ser interesante si está disponible, porque en el del 2014 al 2018, a pesar de lo que hemos dicho, hubo un ministro de Agricultura, digamos, académico, creo que yo interesante, que se llama Luis Felipe Arauz. Ya lo ubicaron. Sí, ya Ok. lo Sí, entrevistamos. perfecto. Para estos temas era Sí. porque él tuvo un debate público. Incluso hizo algo, ¿verdad? Que a propósito después pues, perdió Costa Rica en la OMC, eso, y se le cayó a la cuenta política, digamos, pero se desarrolló un mecanismo de protección sobre las importaciones de aguacate. El aguacate es un producto que ha desarrollado, se ha extendido muy fuertemente en zonas cafetaleras, o sea, parte de la diversificación de los cafetaleros, ¿verdad? Y, eh, pero, como es sometida a competencia desde Perú y desde México. Recientemente, después de que se perdió en la OMC, creo que hace menos de unos 2 o 3 años, eso significa un golpe, digamos, a ese segundo ingreso importante que tenían en las zonas cafetaleras. El precio del aguacate está a precios ridículos, digamos así, en relación con lo que ellos requerían. Ok, no sé si había otra. Rafa, tal vez Habla. muy puntual.
No sé si ya lo trataron, me imagino que sí, porque pues estaban hablando de cambio climático y ahora que lo vinculaban con el tema de las finanzas o el Ministerio de Hacienda, efectivamente creo que el Ministerio de Hacienda en este momento, digamos, no tiene bajo el lente el tema del cambio climático y prácticamente muy poco, si es que algo que tenga que ver con el tema ambiental. Básicamente se ha dado la tarea en los últimos 4 años a tratar de resolver el tema fiscal en términos pues de la capacidad del Estado para reducir gasto principalmente y no tanto tal vez generar o mejorar la recaudación. Entonces, digamos que su meta está más en cómo sanar las finanzas públicas. Sin embargo, uno de los principales instrumentos que digamos que tiene el país para luchar contra el cambio climático desde el punto de vista energético es el Plan Nacional de Descarbonización. No sé si ya lo habían mencionado, pero el Plan Nacional de Descarbonización implementaba una ruta, digo implementaba porque muchas de las acciones que están en el plan en materia de la matriz energética no se han cumplido o no se han desarrollado en términos de la ruta que se esperaba. Nuestro Eh, Bolsonaro. entonces, uno de los principales retos que tiene el país es cómo ejecutar ese Plan Nacional de Descarbonización, que entre otros sectores incluye el sector energía, que en el caso nuestro pues es responsable de la gran parte de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a la mano de eso tampoco ha existido una medición clara de lo que implementar el Plan Nacional de Desarrollo puede representar en términos de las finanzas públicas en varias vías, tanto desde el punto de vista de generar más ingresos o de dejar de recibir ingresos, puesto que en el caso nuestro gran parte de los ingresos proviene, o una parte importante de los ingresos provienen del impuesto a los combustibles y eventualmente el Plan Nacional de Descarbonización propone la electrificación del sector transporte. Entonces, allí existiría un vacío en términos de la recaudación que incluso no se ha resuelto ni está, digamos, en una discusión clara de qué representa o significaría eso para las finanzas públicas. ¿Tienes algo más? No, no. No, todo muy bien. Yo creo que con esto, con esto Sí. vamos a concluir este segundo encuentro. Me parece que ha sido muy interesante por la temática que nos traen, el darnos la oportunidad de hacer una referencia entre Brasil y Costa Rica siempre es una gran oportunidad, aunque nosotros sabemos que Costa Rica no sé qué significará en relación con una, una unidad geográfica en Brasil, pero que es importante porque de alguna manera también nosotros pretendemos, en Costa Rica, digamos, el costarricense pretende eh, eh, que sigamos no teniendo ejército, que sigamos teniendo cierta vanguardia a pesar de traspieces en los temas ambientales, ¿verdad? Derechos. En el tema de derechos, ¿verdad? Entonces ahí creo que tenemos muchos lazos. Por supuesto, el tema del desarrollo rural de Brasil ha sido aquí muy estudiado, yo creo que recogido en muchas áreas. Entonces, en este encuentro hemos tenido esa oportunidad. Les agradecemos entonces la presentación, la visita. Nos queda, yo creo que ya más en claro, cosas que vamos a seguir continuando, a seguir comentando ahora, después de que cerremos esta transmisión aquí en esta mesa sobre la cooperación que podemos tener. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los colegas, o sea, que ya lo tengan a la vista, que el tercer encuentro va a ser el 6 de marzo. Vamos a seguir con temas cercanos a lo que hemos discutido. Va a ser una presentación de Randall Arce basada en su eh, disertación doctoral, que se denomina Contribución de las acciones de mitigación nacionalmente apropiadas
a la sostenibilidad de las cadenas de suministros del café en los casos de la región centroamericana. Entonces, vamos a tener ahí otro escenario incluso para continuar este tipo de discusiones. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y continuamos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego y muy buen día.